Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro espacio Formando Discípulos para Cristo. El tema que hoy compartimos: si tu semilla es buena, tu cosecha será buena. Gálatas 6 del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La Biblia afirma que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo en nuestra vida, sea bueno o malo, producirá un resultado acorde a las semillas que hemos sembrado. Hay resultados que son muy malos y le podemos decir a Dios: ¿por qué estoy cosechando esto, Señor? La respuesta es obvia: porque eso fue lo que sembraste. Si sembraste actitudes, conductas y comportamientos que no son de la voluntad del Señor, el no haber considerado la palabra de Dios te trae ahora o en el futuro consecuencias según tu siembra. La vida es un campo en el cual sembramos, un campo en donde sembramos semillas buenas, que son las que se originan en Dios, o semillas malas, que son las que se originan en nuestros deseos y pensamientos pecaminosos. El resultado de la cosecha que recibimos es de acuerdo a las semillas que sembramos. Ejemplo, el sacerdote Elí tenía 2 hijos que fornicaban teniendo relaciones con las mismas servidoras de la iglesia. Aparte de eso, irrespetaban al pueblo de Dios. En 1 Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En 1 Samuel 2:30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, tú y tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora leamos la consecuencia de lo que sembró Elí en sus hijos. En 1 Samuel 2 del 33 al 34, Dios les dice: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Vea qué tremenda consecuencia, van a morir jóvenes. Y el versículo 34 le dice el Señor: y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un solo día. Y así fue, lo cumplió el Señor. Eso es sembrar para la carne, formar mal a nuestros hijos sin considerar la palabra de Dios y no estorbarlos, aun cuando sabemos que no están haciendo conforme a la voluntad de Dios. Obviamente lo que Elí sembró, eso cosechó. Sus 2 hijos jóvenes murieron en un solo día. Los padres somos responsables de la formación de nuestros hijos. Si la siembra fue mala, el futuro de nuestros hijos será muy malo. Si la siembra fue buena, es decir, en el temor de Jehová, conforme a la palabra de Jehová, el futuro de nuestros hijos será bueno. Hay 4 principios básicos que gobiernan la ley de la siembra y la cosecha. Principio número 1: la siembra tiene que ser plantada y luego cuidada para poder cosechar. Nadie puede pretender
una cosecha sin haber sembrado antes y sin haber dado asistencia, el cuidado, el mantenimiento requerido. Y en el caso de nuestros hijos, el Señor ha dicho, herencia de Jehová son los hijos, responsabilizando a los padres. La siembra inicia en tu casa y se perfecciona en la casa del Señor, es decir, en la iglesia, donde son enseñados y formados con la palabra de Dios. Es sorprendente la cantidad de gente que espera obtener cosechas de algo que nunca sembró. Sembrar y cosechar es un acto de fe que no vemos que ocurra de inmediato, pero que va a ocurrir a corto, mediano o largo plazo. Es decir, yo creo algo que viene sobre mis hijos, algo grande, y va a ser bueno si sembré buena semilla, pero algo grande viene sobre mis hijos y va a ser malo, de dolor, tormento y sufrimiento, no solo para los padres, sino también para los hijos, si la semilla que plantamos en ellos fue mala. El segundo principio de la ley de la siembra y la cosecha dice, sembramos semillas de la especie que queremos cosechar. La semilla es la palabra de Dios, la semilla es el evangelio de Jesucristo, pero la semilla también son nuestras actitudes, nuestras conductas que deben estar bajo la base, el sustento y el fundamento de la palabra de Dios. Si un agricultor siembra semillas de naranja, entonces va a crecer un árbol de naranjas, no de manzanas. Si siembras amor, cosecharás amor. Si vives bajo el temor de Dios, todo lo que hagas en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, estará bajo el temor de Dios. Por lo tanto, te irá bien, viene buena cosecha. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, árbol que da frutos cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. De la misma manera, nuestra cosecha puede ser mala si la especie de semilla que sembramos es mala. Pero si la especie de semilla que sembramos es buena, la cosecha va a ser buena. Entonces va a depender nuestra siembra de nuestra semilla. Semilla mala, la que se origina en nuestros deseos pecaminosos. Esta semilla produce pecado, corrompe, llevándonos a la destrucción de nuestro propio ser y a la destrucción de los seres que amamos. Ejemplo, negatividad, enojo, lujuria, envidia, maldad, impiedad, rebeldía, soberbia, perseverancia, injusticia, inmoralidades, lo cual lo describe muy bien la palabra en el libro de Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Esa es semilla mala. Son las obras de la carne. Si sembramos para la carne, dice la palabra, de la carne segaremos corrupción, es decir, muerte, es decir, mal fin, es decir, mal destino. Semilla buena es la que se origina en Dios, quien nos ha dado el Espíritu Santo para poder ayudarnos a sembrar buena semilla. Esta semilla tiene cualidades semejantes a las de Cristo, que llevan a vida eterna. La persona que somete su vida a Cristo es guiada por el Espíritu de Dios. Tiene el poder, el dominio propio, el amor para poder obrar conforme a la voluntad de Dios, por lo cual dice la palabra en Gálatas 5 del 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley, porque lo que es sembrado conforme a la guianza y el poder de Dios
va a producir cosas buenas y maravillosas. Tercera ley de la siembra y la cosecha. La cosecha siempre será proporcional a lo que se siembra. El tercer principio es que mientras más siembras, más vas a cosechar. Por tanto, siembras menos, menos vas a cosechar. La cosecha es un milagro de Dios. Pablo nos dice en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. En 2 de Corintios 9, 6 dice, recuerda esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. No podemos esperar sembrar hoy o un fin de semana cuando estamos en la iglesia que sembramos y que a los pocos días ya tengamos nuestra cosecha. Cuando se siembra la tierra, la cosecha se obtiene meses después. De la misma manera ocurre en el mismo espiritual. La cosecha lleva su tiempo. Es un proceso de formación. La maldad y la bondad no siempre serán recompensadas de inmediato, pero podemos estar seguros de que toda acción es una semilla sembrada y la cosecha llegará. Por lo tanto, es importante que el hombre se arrepienta antes que coseche las consecuencias de sus malas acciones. Como dijo el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto lo dijo en Gálatas 6:9. Cuarto principio de la siembra y la cosecha. La cosecha siempre será mayor que la siembra. Se cosecha más de lo que se siembra. Lo que se siembra se cosecha en forma multiplicada. El Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esta palabra aclara que los dolores para el impío serán muchos, ya que lo que se siembra se cosecha en mayor proporción. Pero también todo lo bueno que se hace, Dios lo recompensa abundantemente. En la práctica sabemos que una persona siembra una semilla, pero como cosecha no se obtiene otra semilla, sino que el resultado de dicha siembra será muchísimas semillas, muchísimos frutos. ¿Estás provocando lo que crees? ¿Estás sembrando para cosechar? ¿Estás haciendo algo por los demás? ¿Cómo esperas que Dios haga por los tuyos cuando tú no haces nada por los demás? Recuerda, lo que tú siembras vas a cosechar. ¿O estás esperando que Dios haga a través de ti lo que Dios todavía no ha hecho en ti porque tú no lo permites? Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy sembrando? ¿Para quién estoy sembrando? ¿Qué tipo de semillas estoy sembrando? ¿Estoy sembrando para mí o para Dios? ¿Estoy sembrando para bendición o para maldición? ¿Estoy sembrando para vida o para muerte? ¿Estoy sembrando para vida abundante o para dolor y tormento? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Si edificó tu vida esta palabra, dale me gusta, pero además compártelo con otros. De gracia recibir, de gracia tenés que dar, porque así lo manda el Señor.